este encuentro de maldita angustia, nos vamos a limitar a comentar dos textos de Kierkegaard, como veníamos haciendo, y creo que van a ser nuestros por ahora, ¿no? Después volveremos, pero para no aburrir a la audiencia, vamos a terminar la serie de Kierkegaard con estos dos textos y pasaremos a algún otro autor de elección. Dice Kierkegaard: la angustia es puesta en la inocencia. En primer lugar, por tanto, no es culpa. Es decir, la angustia es puesta en la inocencia en primer lugar, por tanto, no es culpa. En segundo lugar, no es un peso que agrava, que pesa, digamos, ni un sufrimiento que no sea compatible con la dicha de la inocencia. Claro, esto, viste, son textos ¿qué está mirando? ¿Viste? O sea, Claro, ¿qué está viendo? ¿qué está viendo? ¿Qué está tocando? ¿Viste? O sea, Aunque quizás se pueda colegir de que como es un tratado teológico, está hablando de la inocencia original. y nunca, en algún momento en el Tratado de la Angustia habla de las elucubraciones de las elucubraciones de la inocencia original, y un poco lo descarta, ¿no? Uh-huh. Ahí comparto el texto. Un poco lo descarta esto de hablar de eso, ¿no? Bien. Pero la inocencia básicamente por ahora la podemos definir como simple y sencillamente como no pecado, nada más. O sea, no, como estado previo, por así decirlo, a la aparición del pecado. Bien. Y más que eso, a la aparición de la culpa. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si lo ponemos con pantalla completa. Buenísimo. Ahí sí se ve mucho mejor. Sí, sí. Entonces, la angustia es puesta en la inocencia en primer lugar, o dicho, me sería mejor la angustia es puesta en la inocencia en primer lugar, por lo tanto no es culpa. Y en segundo lugar, no es un peso eh, que agrave, que dé más gravedad, que dé más peso, ni una suferencia, ni un sufrimiento que no sea compatible con la beatitud, la felicidad de la inocencia. Sí, bueno, es un poco, volvemos a la definición enorme que él da, que la teníamos acá más arriba, ¿no? De la posibilidad. La La libertad. angustia es la realidad de la libertad, es decir, un yo como posibilidad para la posibilidad. Bueno, es misteriosísimo, tenemos la formulación. Misteriosísimo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí está, o sea, mientras sea posibilidad no hay pecado, no hay Claro. culpa. El problema es cómo hay angustia y si esto no es en algún nivel un autoengaño de Kierkegaard, ¿no? Una especie de, como decíamos antes, de hipocondría de la existencia. Es decir, qué de angustiante, o sea, pongamos el sufrimiento mayor, que es la desesperanza en Kierkegaard, la Uh-huh. desesperación. Que es la desesperación, bueno, es la condenación. Vamos a esa posibilidad, ¿sí? La posibilidad de condenarse. Claro, que sería La la máxima. angustia, la angustia de las angustias, digamos. Claro. Pero está puesto como posibilidad, es decir,
en el estado de inocencia, ¿qué preocupación está bien? Esto, la vida es como caminar en un... esa imagen está buena. Es como caminar al lado de un precipicio, ¿no? O sea, podés asomarte al precipicio tanto en tanto, digamos, y angustiarte por la posibilidad de caer. Ujú. Pero eso es posible porque estás parado en el buen camino, digamos. Es decir, estás parado en un lugar donde no estás todavía en ese lugar. Es decir, eso es nada más que posibilidad. Tal vez esa imagen, esa metáfora, tal vez eh, la angustia de la posibilidad, la, digamos, eh, la, ¿cómo se dice? Cuando haces un dibujo, Boceto. sí, sí, la ilustra mejor, digamos, es, Igual en el estado de inocencia, la posibilidad de la condenación es meramente teórica. En el estado que, de inocencia de Adán y Eva, que digamos, nunca es teórica, es decir, donde hay libertad, la posibilidad de la condenación eh, es más, es decir, nunca es teórica, tiene que estar, es decir, podríamos decir es menos probable, pero teórica jamás, es decir, es posible. De hecho, bueno, la falta del pecado ahí es castigada y por la estructura misma del hombre está la posibilidad de arrepentimiento y se conserva en el tiempo la posibilidad de- de ese arrepentimiento. De hecho, a un nivel teológico, bueno, el hombre ahí mismo, en esa inocencia, queda condenado. Es decir, no le son abiertas las puertas del cielo hasta la redención. ujú, Eh, y si los que pecaron antes de la redención, bueno, son salvos o están en gracia, siempre es en vista sí, de de los la méritos. redención, en vista de los méritos de Cristo, digamos. Entonces, no, nunca es teórica. Pero lo que yo no la veo es psicológicamente acuciante, Ujú. así como lo plantea, digamos. A menos Salvo, que, salvo quizás en un estado de patología, viste que se habla y bueno, del pero ¿qué es eso? Lutero Si ese estado de patología, ¿cómo? Es decir, con es miedo. la posibilidad, miedo, bueno, pero el miedo, fíjate, ¿qué es el miedo? El miedo es a algo y el miedo es a algo cuando vos, vamos a decir, el miedo es a que te roben. Bueno, porque hay un deseo contrario de que no te roben. Ujú, Hay un deseo de permanecer ya no es pura posibilidad, ya no es pura información. Cuando hay miedo, ya la cuestión se carga de otro valor, de otra emotividad, de otro valor, de otra tensión dinámica. O sea, en toda persona, hasta donde yo he visto, digamos, decir, que hay un miedo, es porque yo quiero evitar esto, pero quiero lo contrario, es decir, quiero que me suceda lo contrario de lo que ujú. quiero evitar. Por eso tengo miedo de esto, es decir, a menos que interpretemos desde esa inocencia la presencia, el gozo infinito de Dios, y que ahí, en la posibilidad, surja el miedo de perderlo. Tal vez sería por ahí Ujú. una interesante línea de interpretación, ¿no? Que en un momento determinado, eh, una línea de interpretación en la cual
no habría, desde esa tendencia que lo provoca, algo no dispuesto a obedecer a la realidad como tal, sino que se observa la pura posibilidad de perder este bien tan enorme que se posee. Ujú. Pero lo único que lo puedo imaginar es como una especie de flash, digamos, y Sí. no lo puedo imaginar como un estado permanente, un periodo depresivo, sino como una especie de rayo que te cae y volvés a la realidad de la posesión de la inocencia. O sea, no lo puedo ver de otro modo, ¿no? Eh, Dice, si observamos a los niños, esta angustia se encuentra en ellos más claramente determinado como una búsqueda de lo aventurero, de lo monstruoso o de lo misterioso. Vos sabés que sí, hay algo de esto, es decir, por ejemplo, uno de mis niños, la mayoría de los chicos, les encantan las cosas de terror, pero después se mueren de miedo, ¿eh? Y la mayoría de los libros de psicología dicen que este buscar las cosas de terror tiene que ver con un intento de dominar eso que te provoca miedo, Ajá. de ir de ir y dominarlo, digamos, de enfrentarte y dominarlo. Eh, no sé si quepa esta otra posibilidad más kierkegaardiana, digamos, que un estado de aventura, ese flash de la, de la pérdida de esa, de esa beatitud originaria, sea también una posibilidad de interpretación. Pero la mayoría de los libros dice eso, es decir, que es un intento de poseer eso que te hace sentir vulnerable, intento Digamos, de ir, experimentarlo. soportarlo. Sí, y de hecho, fíjate, lo hablaba con mi esposa, le decía una broma, no hay modo que jueguen sin gritar. Ujú. Y en el gritar eh, personifican, digamos, van gritando, ¡ah! Alguien persigue y alguien es perseguido, digamos, ¿entendés? Eh, y en el gritar es se ponen en el lugar de alguien que está siendo amenazado radicalmente, Ajá. ¿me entendés? Es decir, Sí. y eso, a eso juegan todo el tiempo. Pero también es cierto que eso tiene que ver con dos estadios de los cuales hablaba Melanie Klein, ¿no? Que nos construimos desde la locura hacia la neurosis. Entonces, eh, en ese primer estadio que Melanie Klein le llama esquizoparanoide, no nos concebimos como un yo que tiene cosas. Es decir, no nos concebimos como un yo que, que perdió algo o que tiene una depresión o que tiene un sentimiento, sino que lo que se va viviendo se vive como una realidad absoluta del yo. ¿Sí? No sé si se entiende hasta ahí. Más o menos. Y si yo estoy feliz, yo soy la felicidad esa en la cual Ajá. estoy. ¿Sí? Ujú. Entonces, esa, esa pérdida, ese asomarse a la pérdida, de hecho, cuando el niño está contento, jajaja, la risita, el bebé, y en la pérdida se desestructura absolutamente. Bien. En ese estadio es todo o nada, ¿no? Y según Melanie Klein, ese estadio lo conservamos siempre. Probablemente, probablemente, lo conservamos siempre en la medida en que hemos elaborado una estructura del yo como algo distinto de aquello que tiene,
Ujú. Cuando el yo elabora, se elabora a sí mismo como un ser que tiene y le suceden cosas, pero sigue subsistiendo en la Sí, estructura consciente de sí. O sea, yo estoy o tengo tristeza o tengo alegría, pero no soy la tristeza claro. ni la alegría que yo tengo. Entonces me percibo a mí mismo como subsistente, Ujú. perdiendo o ganando cosas más allá de los estados en los cuales experimento. Ahí dice, pasa a lo que ella llama la posición depresiva. De la posición esquizoparanoide pasa a la posición depresiva, en la estructuración del yo como un ser que tiene cosas y que permanece en el tiempo. En lo esquizoparanoide, la amenaza, a pesar de la permanencia, porque la permanencia se da, pero la amenaza es de la desestructuración total del yo. Ajá. O sea, estoy bien, soy yo, pero cuando estoy mal, Mm. mi yo desaparece o siento la amenaza de que mi yo desaparece, ¿no? Sí, Y es muy interesante porque dice, bueno, dice ella, cuando más sofisticados nos volvemos, vamos avanzando, eh, es mucho más fuerte esta segunda, mucho más normal, más íntegra. De hecho, bueno, todo este primer modo de funcionar es muy de la parte de la esquizofrenia, ¿no? Donde se ven estas cuestiones más esquizoparanoides, eh, van reduciéndose. Pero ella dice, siempre quedan en nuestras actitudes, en algunos momentos. Yo creo que quedan sobre todo en lo que llamamos crisis, ¿no? En la vida, sí, esa estructura esquizoparanoide queda en la crisis, es decir, en la crisis se nos va el piso, se cae la tensión por la vida y ya no hacemos pie en las cosas que antes nos tensionaban, ¿no? sí. Es como si no haces pie, digamos, o de repente vas en el aire y Naufragar, naufragar, sí, mi es imagen, eso, naufragio. naufragio. Bueno, en las crisis quedan estas sensaciones esquizoparanoides de que todo se desestructura, todo se pierde, todo naufraga, todo. Y eso es auténticamente humano porque en un momento toda la concepción, qué interesante, mira, fíjate cómo colega, cómo, cómo conecta, toda la conexión que nosotros tenemos o toda la percepción que nosotros tenemos de la subsistencia de un yo está mediada por una cosmovisión de la realidad que implica no de la realidad sola, sino del Claro, yo claro, también. el yo, es tremendo. Y algunas veces esa cosmovisión de la realidad pide ser actualizada porque ya quedó chiquita para interpretar la realidad que tengo adelante. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Eh, tengo que romperla y al romperla naufrago mientras elaboro esta nueva modo de ver la realidad más alto, conectado no principalmente con una cuestión intelectual, o sea, estoy elaborando mi visión de la realidad y una vez que termine, Claro, tipo, una vez que termine el mapa, yo ya me voy a sentir bien. No, buscando dentro de mí la tensión dinámica por esa realidad que me va a poner en movimiento y a la cual que yo estaba apagando, sofocando con mi visión vieja, había una tensión en mí por crecer que, esa, que yo la estaba sofocando, marchitando. No veía una región de mí que me estaba pidiendo crecer. No la veía, entonces llegamos a ese punto que yo tengo que romper mi cosmovisión, pero conectar con esa región de mí que pide crecer la y paciencia que hay entregarme. que tener en esta crisis que vos hablás, ¿no? O en el naufragio, Y, la enorme y, y paciencia y la esperanza que alguna vez has hablado como el trascendental de la vida, es decir, la crisis sabiendo que
la tenés que vivir, la tenés que soportar, con la esperanza de que esta nueva cosmovisión del yo en tu mundo en algún momento se estabilice, ¿no? Y la aceptación, esa es aceptación, es decir, de lo que viene tomado a chíspere, a desde lo que se toma, y lo que se toma es de afuera, y lo que está afuera es la ley intrínseca del proceso, es decir, vos tenés que aceptar, porque nuestra cabeza, como mundo de posibilidades, es una máquina de crear cómo deberían funcionar las cosas. Ujú. Entonces es una máquina de crear errores, ¿me entendés? ¿Sí? ¿Y cómo debería funcionar? No debería funcionar de un modo, va a funcionar como va a funcionar, aceptar cómo es el proceso, nada más. Vas a salir cuando vas a salir, vas a comenzar a como vas a comenzar. Quédate aceptando, escuchando cada paso del proceso sin poner obstáculos, para crear una nueva cosmovisión que sea mucho más fiel a aquello que se te presenta allá adelante. Entonces está la dinámica, está esa tensión que pide, que pide crecer, que sofoca, y gracias a Dios rompe la antigua cosmovisión, porque muchísimas personas no la rompen, viven con esa pequeñita angustia ahí sofocada toda la vida y se mueren. Y se muere. Gracias a Dios tenemos algunos crisis, o algunos tenemos más crisis que otros, Ujú. porque en algún lugar nuestra capacidad de interpretar las tensiones que vivimos en la vida ha quedado mucho más sutilizada, mucho más plástica, mucho más sensible que el cascarón fosilizado de otros que, y bueno, anda, digamos, sí, anda, bueno, es un Renault 12 a 40 kilómetros por hora por la vida, sí, pero va, me lleva a todas partes, listo, ya está. Y si siento ruido, listo, no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. Esta crisis de la angustia tiene que ver, pregunto, a medida que vas creciendo y que vas madurando, supongo que tu mirada de la realidad es más sofisticada, Por en el eso siempre es sentido, más sofisticada, pero nunca es perfectamente alineada a todas las tensiones que tu yo expresa por la vida. Nunca está perfectamente alineada. Nunca es el canal perfecto, expresivo, intelectual de todas las posibilidades de tu ser. uh-huh. Nunca. Entonces, siempre lo tenés que estar ajustando. Y esa aceptación dócil, ese darle la prioridad a la dinámica interna sobre la concepción intelectual que tenés de esa realidad, de esa dinámica y del mundo, es lo que llamamos aceptación. Pero está genial. En vez de acallar la voz, No. Entonces eso cada tanto te juega una mala pasada y gracias a Dios te da tristezas, como diciendo, ¿sabes qué? Te meto un palo en la rueda, frená. Escuchate, volvé a elaborar. Y cuando se rompe, porque vos decís, pará, ¿cómo puede ser que a mi capacidad enorme intelectual se le haya escapado una dinámica de mi vida? uh-huh. Entonces quedás en el aire, quedás suspendido. Y volvés a ese momento esquizoparanoide de, por un instante, es más, viste que hablábamos de los flash de la posibilidad, el flash de perderlo todo. Sí. Es muy así todas las percepciones esquizoparanoides, es decir, son un instante cuando el yo se vuelve a tomar conciencia de sí mismo, vuelve a tomar conciencia de su subsistencia, de su unicidad en el tiempo. Entonces, en ese momento de la crisis es como todo se te cae al piso, como un castillo de naipes. Uh-huh. Por supuesto, ahí nomás mientras más crisis has tenido, más sabes qué hacer, que no significa no estar en crisis, saber qué hacer. Seguís estando en crisis, seguís estando naufragado en el mar, pero sabés nadar. Claro. Es decir, Tomás conciencia sabés, de que quizás es el estado, no sé si permanente, no sé si decirlo así, el hecho de que siempre vas a tener que estar nadando y que la bueno, ilusión es estar nadar, en un transatlántico inexpugnable.
Bueno, Esa es sí, la esa ilusión. es parte, esa es otra lectura, pero en realidad, cuando vos estás motivado por un proyecto, podríamos llamarle claramente no crisis, digamos. O sea, Ujú. tu lectura es mucho más Lo mío es más filosófico-ética. ¿Cómo? que lo mío quizás es más que de Kierkegaard, ¿cómo es? De la existencia como un estado en sí de angustia, ¿no? Sí, 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 es filosófico, ético, existencial, Ujú, y mi observación es mucho más de la realidad concreta psicológica. Es decir, ujú. a la parte cuando vos estás con un proyecto, estás bien, estás con pujanza, Sí, y no es, pensás en la crisis, qué sé yo. no hay nada, o sea, estás fantástico, digamos, le das para adelante. Ahí hay una clara división, no, Claro. está bien, lo vivís como si nos pudiéramos ver desde el lugar divino, diríamos, qué idiota, mirá lo entusiasmado que está, digamos. Claro. Pero no lo ves desde ese lugar, lo ves nada más desde las satisfacciones inmediatas que te va dando el proyecto que tenés adelante, ¿no? Eh, Así que ahí también conecta con esto esquizoparanoide. La crisis es un evento que ahora descubro acá hablando con vos, esquizoparanoide, de volver a percibirse, de volver a percibir una cierta posibilidad de la discontinuidad del yo. Por supuesto, se vuelve a reorganizar muy rápidamente, va, más o menos, ¿no? Y ese flash de posibilidad creo que sería el, el- el aspecto, el aspecto que podemos rescatar sano, por así decirlo, sano del Sí, punto de vista kierkegaardiano. claro. Si no, si hay un deseo de que las cosas no sean como son, ya es melancolía, ya Es hay melancolía. algo de patológico, claro. Si hay un deseo oculto de que las cosas no sean como son, ya no, ya hay algo de patológico. Es decir, que en Ujú. realidad en la experiencia clínica es lo que observas casi siempre, digamos, porque es por lo cual la tristeza se mantiene. En esto de el flash de la posibilidad de la desestructuración, o en esa expresión que a mí me encanta del inglés, ese falling apart, o sea, cuando en esa expresión fall, to fall, caer, apart, en pedazos, yo me imagino algo desarmándose. Un Jenga. Sí, una cosa así, un Jenga, exactamente, eso es lo que me imagino, un Jenga, le sacas la piecita y se desestructura totalmente, un falling apart del yo, Ujú. eh, pero es muy instantánea, no, salvo en ciertas estructuras, por ejemplo, la patología que llamamos borderline, hay una frecuencia de ese falling apart Ajá. mucho mayor. Pero fíjate qué equilibrado que es el hombre, es decir, la, la, las personas que no tienen esa experiencia son casi incapaces de autoeducarse, de crecer. Una persona muy colérica, muy fuerte, muy líder, que casi no ha Sí, tenido, tienen a disposición el buen estado de ánimo, al mismo tiempo son muy rígidas. claro. Son muy rígidas, muy rígidas de aprendizaje, de progreso, Qué de un bueno que está montón lo de que decís. cosas. Es una cosa que a mí me ha llamado la atención mirando a otros y comparando lo que le pasa a uno, ¿no? Porque hay gente que es eh, tan lineal y ahora que vos lo decís, tiene que ver también con esto de un temperamento quizás que comanda, Totalmente. sí, que comanda totalmente sus decisiones y que les impide de alguna forma ver otras aristas. Y que uno Es que, podría confundir quizás una personalidad o un yo dinámico y equilibrado, que sería lo óptimo, con un tipo que en realidad no admite la crisis en su vida. O claro, como vos decís, se la saca de encima sin pensar en ella, decir, bueno, esto no le doy bolilla y sigo de largo, ¿no?
cuando es la Sí. posibilidad del cambio para la perfección. Además que tienen toda la fuerza para hacerlo. Es decir, Sí, eso son es. voluntaristas, tienen toda la energía para negar el dolor que están sintiendo, Oh, meterlo bajo la alfombra y seguir hasta que se les hace un callo ahí, digamos, se les hace no, una me hace- cicatriz. esto me ha iluminado, me ha resuelto. Me da un punto de vista distinto de personas que uno ve que decís, wow, a este tipo nunca le pasa nada, pero no, quizás es otra cosa la cuestión, ¿no? No, y ¿sabes qué? Lo ves en la falencia de interactuación personal. Es decir, Ah, por lo general son personas eh, que de muchos resultados, sí, pero en la vinculación personal con los cercanos son insoportables. con Son el entorno insoportables. familiar, por ejemplo. Entorno familiar, esposa, como padres, como hijos, porque transmiten la fuerza de lo que debe ser, pero ¿sabes qué? Tenés una persona al lado. Ujú, Entonces vos le pones una camisa de fuerza tremenda. ¿Y por qué de eso? ¿De dónde se sostiene? Y que a mí nunca he dudado de eso porque nunca me sentí triste. La ujú. tristeza es el avance de todo progreso. Es el inicio es el síntoma, es el dolor para el cuerpo humano. Es decir, el dolor nos hace saber que hay algo de tu cuerpo, es un síntoma, es un Es un, mensajero. un síntoma de salud, parece de una salud que Claro, perdura. claro, el dolor te dice, che, saca la mano, te estás quemando con la hornalla. Ah, La tristeza es el síntoma de una conducta inadecuada. Nos avisa que hay algo que estás haciendo mal. qué difícil que es esto, digamos, entenderlo, al menos a mí me resulta muy luminoso, pero qué distinta sería, por ejemplo, una ascesis, pienso, que tenga en cuenta estas cuestiones, porque una ascesis o una disciplina de pasar los defectos que no tiene en cuenta la tristeza que surge a veces de una acción o de un estado de ánimo, ¿no? Porque como vos decís, se tiende a dejar de lado la tristeza como algo que, bueno, está ahí, tenés que superarla aguantando nada más, ¿no? No, es tu amiga la tristeza, es tu amiga. Es más, tenés que preguntarle a la tristeza, a ver qué está fallando. Es decir, ¿Mm? que la tristeza te diga qué le estás pidiendo a la realidad que la realidad no te va a dar. Y hasta que no descubras eso, no vas a descubrir porque la tristeza es el síntoma. Los descubrimientos es algo periférico, en cierto modo, al yo, porque es la ventana con la realidad, es la intelectualidad, es lo que nos permite ver y es donde trabajamos, es donde estamos permanentemente. Pero de algún modo estamos permanentemente periféricos a lo más profundo de nosotros mismos, Ujú. porque la potencia no es, como dice Santo Tomás, eh, cuestión 77, artículo 1, de la suma. Las potencias del alma no son su esencia. Claro. Y nosotros estamos, la conciencia, el ejercicio de la potencia del alma. Y estamos ahí en la vida de conciencia, pero no estamos tocando nuestra esencia, donde están todas las dinámicas y surgen todas las dinámicas de crecimiento. Mm. Entonces, desde la potencia, que es la inteligencia, nos observamos, creamos planes para facilitar, digamos, para planes de expansión de la ciudad de nosotros mismos. Ah, Pero a veces ese plan no coincide con lo que hay atrás, es decir, es una interpretación siempre, es una lectura, es un vestido. Y ahí es cuando tenés tristeza, decir, bueno, acá hay algo. Entonces, la tristeza te dice, ahí tenés que ir a observar ese punto, dónde está, eh, y, 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 y matar algo una rémora, un parásito, que es el deseo desbocado, que es puro yo, que no es sintonía con la realidad, que no es sintonía con la realidad. Es decir, eh, el yo se pone a sí mismo y se pone a sí mismo como un estructurador de todo el universo, diría
Chesterton. Y eso en la inocencia real, en la inocencia, en el estado de inocencia teológico, estaba salvaguardado por gracias que hacían que estuviese mucho más atento de lo real que de lo yoico. Con el pecado original, chao, eso fue una patada y queda primero más atento de lo que yo quiero que de lo real. Claro. Aprende con mucha paciencia a aceptar, escuchar, regirse por lo real, con mucha paciencia en el tiempo.